¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pues vamos a realizar el ejercicio de validación para obtener un porcentaje de entre el 70 y 80% y que puedan resolver algunas dudas con algunas tareas que me han comentado. Entonces, como podrán ver aquí, el examen está al 0% para que en el primer intento pues salga la nota más alta posible. Entonces vamos a abrir nuestro examen. Y damos inicio. Muy bien. Entonces, la primera instrucción nos pide habilitar el contenido del libro, pero no hay nada que habilitar porque generalmente aparece una franja amarilla cuando hay algún libro, algún contenido bloqueado. Como no lo hay, la marcamos como contestada y pasamos a la 2. En la número 2 nos pide configurar el formato condicional para resaltar las cantidades mayores a 2400 de color naranja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar todos los datos numéricos de la columna prima. Para hacerlo de una forma rápida, podemos utilizar la combinación de teclas Control, Shift y flechita hacia abajo, o al contrario, Control, Shift, flechita hacia arriba, para seleccionar todos los datos. Y vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que. Y aquí la cifra es 2400. No es necesario colocar coma o signo de dólar. Solo con que coloquemos el número nos funciona perfectamente y vamos a aplicar un formato personalizado porque no tenemos un formato como el que nos está pidiendo, que es relleno naranja. Vamos a relleno, seleccionamos naranja, si no estoy mal, y aceptamos. Muy bien, aceptamos y ahora todos los valores mayores a 2400 se colorean de naranja. Marcamos como contestada y pasamos a la siguiente. En este caso nos pide configurar un formato condicional. Prácticamente lo mismo. Si ya tenemos seleccionados los datos, podemos aplicarlo. Si quitamos la selección, volvemos a seleccionarlo como lo hicimos al inicio. Control Shift, flecha hacia abajo. Y vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Es mayor que. Y en este caso sería 2200. En este caso me está pidiendo un relleno de color verde, entonces voy a formato personalizado. Repito, por si alguien se quedó atrás, voy a formato personalizado. Luego en relleno y elijo color verde, que sería esta tonalidad verde que vemos acá. Aceptamos y listo. La número 4 nos pide gestionar el formato condicional para que se ejecute primero el formato de 2400 y luego el de 2200. Como recordarán, pusimos que todos los valores mayores a 2400 se pintarán de naranja, pero vemos este de aquí, está pintado de color verde porque está tomando en cuenta primero el último formato que creamos. Entonces solo hay que reordenarlos para que esto se corrija. Entonces vamos a formato condicional, administrar reglas y vamos a cambiar el orden de los formatos, ya sea que movamos este para arriba o que movamos el verde para abajo. Lo importante es que quede de primero el naranja y luego el verde. Aceptamos y listo. Ahora todos los valores de 2400 se van a pintar hacia de 2400 o más se van a pintar de naranja y los verdes van a seguir, los valores de 2200 hasta 2400 se van a quedar de color verde. Entonces marcamos como contestada y pasamos a la siguiente. Nos pide crear una tabla dinámica, entonces aquí no es necesario seleccionar todos los datos, simplemente vamos a insertar, siempre y cuando estemos ubicados dentro de los datos. Vamos a la pestaña insertar, tabla dinámica. Como no nos dice dónde quiere que la creemos, vamos a dejar todo como está, aceptamos y listo. Nos crea una hoja nueva y aquí vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide colocar las fechas como filas, las pólizas como columnas y la prima como valores. Entonces marcamos como contestada y pasamos a la siguiente.
Nos pide que cambiemos el formato de los valores de la tabla a formato de monedas sin decimales. Entonces, en la flechita en el campo valores, en la flechita de suma de prima, vamos a abrir la configuración de campo de valor y vamos a seleccionar formato de número, moneda, quitamos los decimales y aceptamos. Entonces, ahora aceptamos otra vez y listo. Marcamos como contestado. Luego nos pide agrupar los datos por trimestres y por meses. Entonces, ahora lo que tenemos que realizar es entonces lo que vamos a hacer es en cualquiera de los meses de la columna de meses le damos clic derecho y buscamos la opción de agrupar. Nos pide que seleccionemos únicamente trimestre y meses, así que quitamos la selección de días, aceptamos y listo. Nos ordena los datos por trimestre y cada trimestre los meses que le corresponden. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Nos pide aplicar una función. En este caso, los datos dentro de la tabla están sumados entre sí. Ahora vamos a cambiar el tipo de fórmula. En el campo de valores, vamos a configuración de campo de valor y luego seleccionamos promedio. Aceptamos y listo. Marcamos como contestado, vamos a la siguiente. Nos pide crear un gráfico dinámico a partir de la tabla. Entonces, vamos a la pestaña Analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Y justamente el gráfico que aparece por defecto es el de columna agrupada. Aceptamos y listo. Vamos a arrastrar el gráfico debajo de los datos. Y con eso estaríamos completando el número 9. Número 10. Cambiar los datos para el eje horizontal. Aquí tenemos que hacer un paso un poquito, no difícil, pero es probable que a muchos les salga malo, así que es normal, a mí me va a salir malo cuando lo califique, pero tenemos que hacerlo para que los demás pues nos salgan bien. En este caso vamos a intercambiar las columnas y las filas, entonces voy a arrastrar la póliza de seguro hacia las filas y voy a arrastrar luego trimestres y meses hacia las columnas. Entonces cambiamos el tamaño del gráfico, lo vamos a hacer un poquito más grande y listo. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar los trimestres porque pues no los vamos a ocupar, solo necesitamos los meses y la póliza de seguro. Nos pide que creemos una segmentación de datos que básicamente son unos filtros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a filtrar? Vamos a análisis de gráfico dinámico, insertar segmentación de datos. Aquí a mí me aparece fecha y luego me aparece meses fecha. Algunos simplemente les va a aparecer fecha, así que a los que solo les aparezca fecha seleccionan la casilla fecha, pero a los que les aparezca meses fecha como a mí, seleccionan meses fecha y también póliza de seguro. Aceptamos y listo, tenemos dos segmentaciones que son filtros para poder colocar datos de forma filtrada. Entonces vamos a activar póliza de auto y de casa. Entonces vamos a seleccionar seguro de automóvil y para poder seleccionar un segundo criterio vamos a activar selección múltiple y activamos seguro de hogar. Luego vamos a seleccionar todos los meses desde enero hasta junio. La instrucción dice enero y junio, pero aquí hay un error, realmente es de enero hasta junio. Entonces selecciono enero, activo selección múltiple y selecciono los demás meses hasta junio. Así que con eso ya tendríamos el gráfico segmentado, marcamos como contestado y pasamos a la siguiente.
Nos pide personalizar el gráfico aplicándole el estilo 4. Seleccionamos el gráfico, vamos a la pestaña diseño y en estilos de gráfico seleccionamos el estilo 4. Marcamos como contestado, pasamos a la 15. Personalizar el formato de fecha. En este caso nos pide que en la hoja 1 seleccionemos todas las fechas y que mantengan el mismo diseño pero en idioma francés. Que los días aparezcan en 2 dígitos, así como acá, 06, los meses abreviados y los años en 2 dígitos también. Entonces, una vez que seleccionamos todas las fechas, vamos a formato de número, seleccionamos la categoría fecha, buscamos la configuración regional de francés de Francia y aquí aparecen dos tipos, pero el correcto sería el segundo porque el segundo me muestra los números en 2 dígitos, el nombre del mes abreviado y el año en 2 dígitos. Aceptamos y listo. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Me pide a guardar el libro que estamos trabajando en la carpeta Mis proyectos. Entonces vamos a archivo, guardar como. Si a alguien le aparece guardar una copia, es exactamente lo mismo, ya sea guardar como, guardar una copia, examinar. Navegamos a la carpeta Mis proyectos que se encuentra dentro de documentos, Jasperactive Mis proyectos y guardamos. Una vez que lo guardamos, vamos a archivo y cerramos el libro y me debería quedar el Excel completamente vacío. Si a alguien se le cierra el Excel, simplemente lo vuelven a abrir y seguimos normal. Me pide que abramos ahora el libro Reclamaciones de la aseguradora, entonces vamos a archivo, abrir, examinar y vamos a buscar en la carpeta recursos que también se encuentra dentro de documentos, Jasperactive. Vamos a abrir el libro Reclamaciones. Muy bien, una vez que lo tenemos abierto empezamos a trabajar. Primero nos pide que guardemos el libro en la carpeta Mis proyectos, entonces vamos a archivo, guardar como, examinar, Mis proyectos y guardamos. Una vez que guardamos marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Me pide que creemos un macro que se llame número moneda y que se ejecute con las teclas Control Shift C y que aplique estilo de moneda sin decimales a los números. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer clic sobre cualquier dato numérico, excepto en la columna total de ingresos. Entonces, podemos elegir cualquier número, excepto la fila 17. De ahí podemos elegir cualquiera. Entonces, voy a elegir este de acá y voy a ir a la pestaña programador. ¿Qué pasa si no tienen la pestaña programador? Simplemente la tenemos que habilitar. Para habilitarla presionamos clic derecho sobre cualquier pestaña, personalizar cinta de opciones. Lo voy a desactivar para mostrarles. Por ejemplo, voy a darle clic derecho a fórmulas, personalizar cinta de opciones. Busco el chequecito de programador o desarrollador, que a algunos les puede aparecer como desarrollador. Lo marco, acepto y listo. Ya tengo la pestaña programador o desarrollador. Luego busco la herramienta grabar macro. Aquí vamos a colocar el nombre que me pide, que es NumMoneda. Lo copio y lo pego. Creo que no se copió. Vamos a volver a seleccionarlo. Voy a usar el botón de copiado de Jasperactive. Y lo pego. Como copió un espacio en blanco, voy a borrar ese espacio en blanco. Y me pide que el método de teclas sea Control Shift C. Si escribimos una C minúscula, solamente va a reconocerlo como Control C y queremos que aparte también sea la tecla Shift. Entonces tengo que escribir la C mayúscula. Solo con escribir la C mayúscula automáticamente se agrega mayús y aceptamos. Ahorita en este punto ya está grabando el macro, entonces vamos a inicio, formato de número, en categoría moneda. Y los negativos deben mostrarse como un número entre paréntesis. Vamos a ver. Sin posiciones decimales. Le quito los decimales. Y acepto. Entonces moneda sin decimales y con los negativos entre paréntesis. De color negro. Aquí dice blanco, pero realmente es color negro. Y listo.
voy a la pestaña programador, tengo la grabación y este panel que se abre, si a alguien se le abre, lo vamos a cerrar. Y vamos a marcar desde B5 hasta G16 y presionando las teclas Control Shift C se aplica el macro. Muy bien, marcamos como contestado, pasamos a la 16, que es crear otro macro bastante similar, que se va a llamar numTotal, lo voy a copiar de una vez, y hacemos el mismo proceso. En la pestaña programador, vamos a grabar el macro, le colocamos el nombre, ya sea que lo escriban o lo copien. Yo lo copié con un espacio en blanco, lo voy a eliminar, y este se tiene que ejecutar con control mayús B, recordando que tenemos que escribir la B en mayúscula para que se añada la tecla mayús. Aceptamos y aquí hay un problema. Permítanme, solo voy a... listo. Tenía mala selección, entonces para crear este macro tenía que seleccionar cualquier número de la fila 17. Ahora sí, cualquier número de la fila 17. Luego en la pestaña programador voy a grabar macro. Le coloco el nombre en numTotal, que se ejecute con la tecla B mayúscula, control mayús B mayúscula, y aceptamos. Ahorita ya empezó a grabar las acciones, así que vamos a inicio, formato de número, y el formato que pide es un formato de moneda, sin posiciones decimales, es decir, le ponemos 0 decimal, los números negativos deben aparecer entre paréntesis de color negro, tiene que tener formato o estilo de cursiva, y por último los bordes, aquí muy importante. Me pide que el borde superior sea un borde normal, entonces el borde normal ya está seleccionado, es este de acá. Solo presiono el borde superior y aquí ya se dibuja una vista previa de cómo se ve la celda. Me pide que el borde inferior sea una línea doble, entonces primero selecciono la línea doble y después selecciono el borde inferior. Entonces aquí podemos ver que tenemos un borde normal en la parte superior y un borde doble en la parte inferior. Ya con las modificaciones seleccionadas, presionamos aceptar y listo. Vamos a programador y detenemos la grabación. Para poder aplicar el macro, seleccionamos el rango y presionamos Control Shift B y se aplica sin ningún problema. Cursiva, en moneda y con borde superior e inferior. Marco como contestada y paso a la siguiente. Aquí es probable que a más de alguien le salga mala la 17 y la 18. Entonces igual la vamos a hacer porque es por la versión de Office 365 que da este problema, pero los que tengan Office 2019 debería salirles correcto. Entonces, en la pestaña programador vamos a abrir Visual Basic. Aquí tenemos el libro en el que estamos trabajando, reclamaciones de la aseguradora. Vamos a abrir el árbol de archivos y vemos acá tenemos la hoja de trabajo, tenemos los módulos que es donde se guardan los macros. Entonces vamos a darle doble clic al módulo 1 para que se abran los macros. Aquí tenemos numMoneda y numTotal. Lo que tenemos que hacer es cambiar la propiedad font style de cursiva a negrita. Algo muy importante, si le sale en lugar de cursiva italic, que sería la versión en inglés, simplemente hacen el mismo proceso, solo que en lugar de negrita escribirían la palabra bold. Si les aparece también en lugar de cursiva italic, entonces escribirían bold, pero en mi caso, como me sale en español, voy a cambiar cursiva por negrita. Solo cierro nada más el editor de Visual Basic, vuelvo a seleccionar mi rango y al presionar Ctrl Shift B, ahora se aplica con negrita, ya no tiene cursiva. Marco como contestado, luego me pide que copiemos un macro hacia otro libro. Entonces lo primero que habría que hacer es abrir el libro, que sería ingresos de la aseguradora. Entonces vamos a abrir, examinar,
Vamos a recursos y abrimos ingresos de la aseguradora. Aunque quiero ver si no tengo mis proyectos. No tengo. Ingresos de la aseguradora. Y ahora ya tengo mis dos libros. Voy a ir a la pestaña programador. Voy a abrir Visual Basic. Y para copiar los macros de un libro a otro es tan sencillo como los macros los tenemos en el libro reclamaciones de la aseguradora. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar el módulo 1 que está creado en este libro hacia el libro ingresos de la aseguradora. Lo arrastro hacia él, suelto y listo. Ahora se crea una carpetita que se llama módulos y al darle clic me aparece el módulo 1 creado y listo. Solo cierro el editor de Visual Basic y listo. Marco como contestado y paso a la siguiente. Dice, asegúrese que las configuraciones de macro especifiquen deshabilitar los macros con notificación. Esto solo vamos a chequearlo, que se cumpla. Vamos a archivo, opciones, centros de confianza, configuración de centros de confianza y en configuración de macros que esté deshabilitado macros con notificación. Si está deshabilitado, yo en mi caso lo voy a cancelar. Si ustedes lo cambiaron, por ejemplo, si estuviera activo y lo deshabilitan, simplemente le damos a aceptar. Y luego nos pide que guardemos ambos libros como libros habilitados para macros. Entonces voy a guardar primero ingresos, voy a archivo, guardar como, o guardar una copia. Vamos a la carpeta mis proyectos y cambio el tipo, importantísimo, cambiarle el tipo a libro de Excel habilitado para macros. Si no aparece el XLSM, no importa, lo importante es que el tipo diga libro de Excel habilitado para macros. Y en la carpeta mis proyectos lo guardo. Y luego voy a cambiarme a reclamaciones y hago el mismo proceso. Archivo, guardar como. Este ya está en mis proyectos. Así que aquí solo debería cambiarle el tipo. Igual siempre me aseguro que esté en la carpeta mis proyectos y le cambio el tipo a libro de Excel habilitado para macros. Lo guardo y listo. Muy bien, marco como contestada y paso a la siguiente. Ahora me dice que cierre el libro ingresos de la aseguradora. Vamos a buscar ingresos de la aseguradora. Que sería este de acá. Me pide que lo cierre. Entonces voy a archivo, cerrar. Y me pide que lo vuelva a abrir, pero de la carpeta mis proyectos. Entonces voy a abrir, examinar mis proyectos y abro ingresos de la aseguradora. Como lo acabamos de guardar habilitado para macros, ahora sí aparece esta franja amarilla. Vamos a darle clic en habilitar contenido. Marcamos como contestado y pasamos a la 21. Ya vamos por la mitad. Si es necesario habilitar el contenido, ya lo hicimos. Luego ejecute el macro num moneda en el rango de B5 a G16. Si recordamos la combinación era Control Shift C. Presionamos las teclas Control Shift y C y se crea el macro y se ejecuta el macro. Y luego seleccionamos la fila de B17 a G17 y presionamos Control Shift B para que se ejecute el otro macro y sin ningún problema porque ya lo habíamos guardado. Marco como contestado y pasamos a la siguiente. Abra el libro margen de la suscripción de recursos, entonces vamos a archivo, abrir, en recursos vamos a abrir margen de la suscripción y tenemos este otro libro. Tenemos 3 libros abiertos hasta el momento, que sería margen de la suscripción que acabamos de abrir, ingresos de la suscripción que ya teníamos abierto y reclamaciones. Muy bien. Entonces dice que una vez abierto lo guardemos en la carpeta mis proyectos, así que voy a archivo, guardar como y en la carpeta mis proyectos lo guardamos. Muy bien, una vez que está guardado marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Nos pide que vinculemos los datos de B3 a G15 con el libro ingresos de la aseguradora. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que vincularlo, no copiar los datos, sino vincularlos. ¿Cómo los vinculamos? Voy a ubicarme en B3
Voy a escribir el signo de igual y voy a buscar el libro ingresos de la aseguradora que ya tenía abierto. Me voy a ubicar en B5, que es el dato donde voy a copiar todos estos datos, realmente a enlazarlos, y presiono Enter. Al presionar Enter, si se dan cuenta, en la barra de fórmulas dice la ubicación de donde viene este dato. Viene del libro ingresos de la aseguradora, de la hoja 1, de la celda B5. Como tengo que autorrellenar todos estos datos, tengo que eliminar estos signos de dólar que están en B5. Los elimino, ambos signos de dólar, presiono Enter una vez más y ahora ya puedo autorrellenar hacia la derecha y hacia abajo. Hacemos el mismo proceso pero con el libro de reclamaciones. En la celda B19 escribo el signo de igual, me voy a reclamaciones. Hago clic sobre el primer dato, que sería B5, y presiono Enter. Al presionar Enter, ya me enlazó el dato. Hago el mismo proceso de borrar los signos de dólar. Presiono Enter y ya puedo autocompletar. Muy bien. Una vez que autocompletamos los datos, que solo fue arrastrar y ya, como pudieron ver, se autocompletó, marco como contestada y me dice que sí, ya está. Número 24. Configure los vínculos de B19. Esto ya lo hicimos, que fue lo de vincular estos datos con el libro de reclamaciones. Entonces esto ya está hecho. Vamos a la 25. Aquí me pide introducir una fórmula donde tenemos que calcular cuál es el margen de suscripción. Es decir, vamos a restar los ingresos menos los costos. Así que vamos a hacer una fórmula básica, una resta. B15 menos B31, presionamos Enter y listo. Después autocompletamos a la derecha y con esto tendríamos la instrucción completa. Vamos con la instrucción número 26. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque pasan dos cosas. Primero, vamos a hacer clic dice que en la celda de 27 introduzcamos este comentario. Entonces vamos a buscar de 27, que sería este de acá. Y vamos a la pestaña revisar, nuevo comentario. Entonces decía que tenemos que tener cuidado con dos cosas. La primera, si vamos a copiar el texto, al momento de pegarlo, vamos a presionar clic derecho y me aparecen dos opciones, pegar y pegar solo texto. Vamos a elegir pegar solo texto porque si solo selecciono pegar o solo lo pego, va a mantener la negrita y eso lo va a marcar como mal. Entonces solo pegar texto. Y la segunda cuestión a tomar en cuenta es que la palabra entendido está mal escrita, pero si la corrijo también me la va a marcar mal. Entonces la dejo tal y como está. Solamente envío el comentario y listo, eso sería todo. Lo marco como contestado. Luego vamos a la número 27, que sería, vamos a bajar un poquito más, cambiar el valor de uno de los libros. Entonces me dice que en el libro reclamaciones, en el mes de septiembre, tengo que cambiar el dato que está vacío por 1500. Entonces voy al libro reclamaciones, en la celda de 13, que sería de septiembre, voy a poner 1500 y listo. Luego me dice que guarde el libro y lo cierre. Entonces guardo los cambios de reclamaciones, lo cierro, y también me pide que cierre ingresos. Así que busco el libro de ingresos, lo guardo y lo cierro. Marco como contestado y pasamos a la siguiente. Me pide crear un gráfico con distintos rangos de A2 a F2, A15 a F15, A31 a F31 y A33 a F33. Entonces voy a seleccionar primero de A2 a F30, de A2 a F2 normal, y presionando control voy a seleccionar los demás rangos. Muy bien, entonces luego selecciono manteniendo control presionado de A15 a F15, luego de
A31 a F31 y después de A33 a F33. Entonces, repito, seleccioné el primer rango normal, solo arrastrando, y a partir del segundo rango presionando control. Luego voy a la pestaña insertar. En los gráficos busco gráficos de columnas y de barras y selecciono el primer gráfico de columnas. Y luego me pide que lo movamos a su propia hoja, así que voy a presionar el botón en la pestaña de diseño de gráfico, presiono mover gráfico a una hoja nueva. Como no me especifican ningún nombre, le dejo el nombre que ya tiene y presiono aceptar. Y listo, el gráfico está creado en su propia hoja. Marco como contestado y pasamos a la siguiente. Ahora me pide que movamos la serie de datos margen de suscripción al eje secundario. Esto quiere decir que cambiemos el tipo de gráfico a un gráfico combinado. Entonces vamos a cambiar tipo de gráfico. Buscamos combinado y a margen de suscripción activamos el chequecito de eje secundario. Me dice que a esta serie de datos le cambia el tipo de gráfico a líneas. Automáticamente ya estaba, así que solo aceptamos. Esta es otra de las instrucciones que puede salir mal. A mí me ha salido mala. No sé qué error tendrá la instrucción como tal, pero vamos a hacerla igual para poder continuar. Entonces la marcamos como contestada y pasamos a la siguiente. Me dice que regresemos a la hoja 1 y que en la hoja 1 cambiemos el formato para mostrar los miles en color azul y que aparezcan abreviados, es decir, el número 52.411 me debería salir solo como 52 y los números menores a 1000 me debería salir como 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos todos los datos numéricos, vamos a la pestaña inicio, abrimos formato de número y vamos a crear un formato personalizado. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un formato que ya exista que tenga corchetes. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Cuando ya encontramos un formato que tiene corchetes, por ejemplo este que dice la palabra rojo, voy a borrar todo excepto rojo. Y voy a cambiar la palabra rojo por la palabra azul. Muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí creo que tenía el formato. Solo para hacer esto un poco más rápido, entonces voy a copiar el formato que sería así: azul, signo de dólar, un hashtag, coma, dos hashtags y 0. ¿Esto qué es lo que hace? Que va a permitir que aparezcan cuando el número sea mayor a 1000 solamente los dígitos de unidades y decenas de 1000. Y luego este de acá, de punto y coma de separación, este formato de acá me va a permitir que si el número es menor a 1000, que solo aparezca 0. Y el azul entre corchetes va a aplicar el color azul. Así que con este formato presionamos aceptar y listo. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Me pide que... Si quiero ver acá, si me pide... Ahí estamos. Me pide abrir el libro de inversiones de la aseguradora. Entonces vamos a ir a archivo, abrir, examinar. Abrimos en la carpeta recursos, inversiones y lo volvemos a guardar, pero en la carpeta mis proyectos. Así que archivo, guardar como, examinar y en la carpeta mis proyectos lo guardamos. Muy bien. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Me pide que en el rango de D2 a D13 usemos una función de relleno rápido. Aquí es algo bastante sencillo. Escribo el 1, escribo el 2 y a partir de acá le doy doble clic o arrastro si quiero a
autorrelleno y listo. Ya tengo los números del 1 al 12. Después me pide que en la celda B1 insertemos una función de fecha que se actualice automáticamente cada vez que se abra. Vamos a usar la función hoy y listo. Después me pide que introduzcamos una fórmula en la celda B3 que divida el monto a invertir de B2. Entonces vamos a poner igual el valor el monto a invertir dividido entre K2, que sería 1.62, pero vamos a referenciar la celda y presionamos, voy a hacer esto un poco más grande. Vamos a dividir B2 entre K2 y listo. Marcamos como contestado y pasamos a la siguiente. Luego me pide crear un formato de moneda personalizado en la celda B3 que tenga el formato de libras esterlinas del Reino Unido sin decimales. Aquí hay un error. Básicamente lo que tenemos que hacer es sí aplicar el formato de inglés Reino Unido, pero le dejamos los decimales. Aquí me dice sin posiciones decimales, pero sí tiene que tener decimales. Entonces solo aplico el estilo de inglés Reino Unido, acepto y listo. Luego me pide introducir una validación de datos. Entonces acá en la celda B4 vamos a la pestaña datos, validación de datos. Aquí me está pidiendo que solo se puedan escribir números entre 1 y 25%. Entonces, ¿qué tipo de datos podemos permitir? Decimales. ¿Por qué? Porque sabemos que los números en porcentaje realmente son representaciones decimales. ¿Cuál sería el mínimo? Sería el 1% o su equivalente en decimal 0.01 y el máximo 0.25. Nos pide que agreguemos un mensaje de error personalizado, así que vamos a poner algo sencillo. Voy a poner aquí error. Y en el mensaje ingrese números entre 1% y 25%. Aceptamos y listo. Solo voy a hacer una prueba, por ejemplo voy a escribir 26 y me sale el error, así que cancelo y dejo el 3% que ya está. Marco como contestado y pasamos a la 37, ya nos faltan unas cuantas para terminar. Dice que en la celda B5 calculemos cuál sería el pago mensual de este préstamo, entonces o de esta inversión mejor dicho. Vamos a utilizar la función pago y vamos a abrir el asistente de fórmulas para que sea más sencillo. Así que aquí vamos a colocar la tasa que sería la celda B4 dividido dentro de 12. NPER son los pagos mensuales, que serían 12 periodos. Mejor dicho, NPER son los periodos, en este caso son 12 meses. Y el valor actual sería el monto que vamos a pagar, pero tenemos que añadirle el signo negativo. Y el valor a pagar va a ser la celda B3, las 308.000 libras. Entonces, aceptamos. Y listo. ¿Cuánto va a ser el pago mensual? 26.140,3 centavos. Marco como contestado y me paso a la siguiente que me pide crear cada una de las celdas del rango de 3. Ahora muestra la cantidad de pago mensual. Aplique formato a las celdas de B5. Ok. Aquí lo que me pide es que apliquemos el formato de Reino Unido con 2 decimales a B5 y de E2 a E14. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a copiar el formato usando la brochita de copiar formato y lo aplico en B5. Vuelvo a copiar formato y lo aplico de E2 a E14. Y listo, ya tengo formato de libras esterlinas. Muy bien. Luego me pide la función buscar v, que tengo que buscar los valores, la tasa de cambio de cada mes. Es decir, vamos a crear la función buscar v y vamos a apoyarnos del asistente para hacerlo un poco más sencillo. ¿Cuál es el valor buscado? El mes. ¿Cuál es la matriz? Aquí específicamente me está diciendo de J2 a K14, entonces selecciono de J2 a K14. Pero
tenemos que anclar los datos. ¿Cómo así? Es decir, que cuando autorrellenemos estos datos no se muevan. ¿Cómo hago para anclarlos? Voy a seleccionar otra vez porque quité la selección. Y antes de la J escribo un signo de dólar y después de la J escribo otro signo de dólar. Ahorita lo voy a acercar para que vean cómo debería quedarles. Pero básicamente debería quedarles así. Un signo de dólar antes de la J, otro después de la J y un signo de dólar antes de la K y otro después de la K. Esto generalmente siempre debería hacerse cuando se use ya sea buscar H o buscar V. Muy bien. El indicador de columnas, que es la tasa de cambio, se encuentra según la matriz en la segunda columna. Entonces elijo la columna 2. Y listo. Acepto. Una vez que acepté, autorrelleno hasta el 12º mes y ya tengo el tipo de cambio. Marco como contestado y me paso a la siguiente. Agregar símbolos de moneda para aplicar formato de celda en los rangos de G2 a G14 con símbolo de dólar y 2 posiciones decimales. Aquí solo seleccionamos de G2 a G14. Vamos a formato de número, seleccionamos moneda. Aquí si a alguien le aparece un formato diferente de dólar, es el primero que aparece en el listado. Aquí al desplegar símbolo me aparece el primero y con dos posiciones decimales. Aceptamos y listo. Marcamos como contestado y vamos a las últimas instrucciones. Aquí me pide que hagamos clic en la celda E13, que sería esta de aquí, y que activemos la precedencia de datos, es decir, que rastremos de dónde proviene esta fórmula. Entonces vamos a ir a la pestaña fórmulas, en auditoría de fórmulas, rastrear precedentes, y me dice que el valor que está aquí está precedido de B17, pero ¿qué pasa? Miremos las demás celdas. Miremos aquí, E12 está referenciando a B5, E11 a B5, E10 a B5. Es decir, realmente todas las celdas están referenciando a B5. ¿Y qué pasa con esta? Está referenciando a B16, lo cual es incorrecto. ¿Qué hago? Cambio la referencia a B5 y listo. Hago exactamente lo mismo en la celda G7. Activo, le doy clic a G7. Activo rastrear precedentes y me está indicando cuáles son las celdas que están operadas entre sí para dar este resultado. Voy a revisar las demás celdas. Por ejemplo, aquí me está multiplicando E4 por F4, E5 por F5, E6 por F6, pero aquí está repitiendo E6 por F6. Entonces, realmente debería multiplicar E7 por F7. Entonces, activo o escribo, mejor dicho, E7 por F7, presiono Intro y listo. Está corregido el error. Luego vamos a buscar objetivo, que me dice que tenemos que buscar cuál sería el objetivo de interés anual para pagar un total de 407,500 libras. Es decir, como tenemos ahorita configurada nuestra fórmula, con un interés anual del 3% vamos a pagar 313,000. Pero queremos averiguar qué porcentaje de tasa de interés tenemos que pagar para que al final paguemos en lugar de 313,000, 407,000. Entonces vamos a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Vamos a la pestaña datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y aquí automáticamente ya seleccioné la celda de 14. Si está seleccionada cualquier otra, presiono esta flechita y yo manualmente selecciono de 14. Después, con el valor, aquí vamos a seleccionar, vamos a escribir, mejor dicho, cuál es el objetivo que queremos alcanzar, que sería 407,500 con 500 libras. Y cuál es la celda que tenemos que cambiar para encontrar este objetivo, debería ser tasa de interés anual. Una vez que seleccionamos los datos, presionamos aceptar y listo. Automáticamente buscar objetivo, encuentro que
tendríamos que cobrar una tasa de interés anual del 54.69% para que pagáramos 407.500 libras. Aceptamos y listo, marcamos como contestado. Por último, me pide que las celdas B2, B4 y de K2 a K14 las desbloqueemos y las demás celdas las protejamos con contraseña, es decir, que solo las celdas B2, B4 y el rango de K2 a K14 se puedan modificar y las demás no. ¿Cómo hacemos eso? Selecciono K2, B2, después B4 y después el rango de K2 a K14. Le doy clic derecho a cualquiera de las celdas que seleccioné. Busco la herramienta, busco la formato de celdas. Busco la pestaña proteger y desactivo la casilla bloqueada. Acepto y listo. ¿Esto qué quiere decir? Que desbloqueé las celdas B2, B4 y de K2 a K14. Ya que están desbloqueadas, todas las demás están bloqueadas. Es decir, si yo establezco una contraseña, no voy a poder cambiar los datos de ninguna celda excepto las que desbloqueamos. Entonces vamos a revisar, proteger hoja. Y dice que escribamos la palabra secreto como contraseña. Entonces vamos a copiar secreto. Lo vamos a pegar acá. Aquí no le vamos a cambiar nada. Lo dejamos tal y como está. Aceptamos. Volvemos a escribir secreto. O en este caso pegarlo. Aceptamos y listo. Veamos qué pasa si yo quisiera cambiar, por ejemplo, este dato. No me deja. O este dato. No me deja. Pero si quisiera cambiar, por ejemplo, este dato de acá, sí me deja. No lo voy a cambiar porque si no me va a dar error. Pero aquí lo que hicimos fue que bloqueamos todas las celdas excepto las que desbloqueamos. Entonces marcamos como contestado y pasamos a la última parte. Me pide proteja el libro para que los usuarios no puedan cambiar la estructura tal como agregar o quitar hojas, usar la contraseña en secreto para esta también. Entonces vamos a activar proteger libro. Confirmamos que esté activo la casilla estructura, vamos a pegar la contraseña que era secreto y aceptamos. Volvemos a confirmar la contraseña y aceptamos. Y por último me dice que guarde y cierre el libro. Entonces voy a archivo, guardar, revisamos que esté en mis proyectos justamente y cerramos. Y con esto marcamos y enviamos nuestro examen. Muy bien, creo que nos sobraron 36, pero como tenía una duración de 70, nos tardamos como 34 o 35 minutos más o menos. Y vamos a ver cuál fue nuestro resultado del 86.36%. Entonces justamente fallamos en las que había pronosticado, como era cambiar el eje. Bueno, insertar segmentación, no sé por qué salió mala, pero bueno. Esta creo que esta se puede corregir. Después editar y copiar macro, pues estas sí están malas. Cambiar tipo de gráfico y aplicar un número personalizado, que era este color azul, también lo probé de muchas formas y pues no funcionó. Y por último, solo. Entonces la de segmentación de datos la podemos arreglar. Entonces vamos a regresar a Jasper Active. Y vamos a corregir esta de segmentación de datos de una vez. Si ya la tienen buena, pues obviamente ya no hay que hacerlo, pero si alguien la tiene con error, vamos a corregirla rápidamente para que pues tengan un porcentaje de nota un poco más alto. Entonces vamos a contestar nuevamente el examen y nos vamos a ir directamente a las instrucciones que necesitamos para corregir este error. Entonces vamos a ver, vamos a repetir para arreglar la de segmentación, porque esta sí estoy seguro que sale bien. Entonces solo vamos a hacer los pasos necesarios.
Entonces, primero tenemos que abrir, no, este ya está abierto, solo me voy a saltar directamente a crear la tabla de dinámica. No, hay que guardar el libro, entonces lo voy a guardar en la carpeta mis proyectos, archivo, guardar como, en examinar, mis proyectos y lo guardamos. Entonces, vamos a ver ahora. Me voy hasta la instrucción 5 porque a partir de aquí es donde podemos corregir la de la segmentación porque tenemos que crear la tabla dinámica. Entonces voy a insertar tabla dinámica, aceptamos y listo. Después aplicar formato. Aquí me pide que, no, aquí me faltó mover la fecha para las filas, póliza de seguro para las columnas y la prima para los valores. Después me pide que apliquemos formato de número. Entonces vamos a la flechita, configuración de campo de valor, formato de número, aplico formato de moneda sin decimales y de una vez le voy a cambiar a promedio para adelantarme a la siguiente instrucción. Entonces acá ya lo tenemos. Aquí me pide agrupar en trimestres, así que le doy clic derecho a cualquier mes, agrupar, desactivo días, activo trimestre y aceptamos. Aplicar una función, esto ya lo hicimos, que era cambiar por promedio, promedio de prima, ya está hecho. Crear el gráfico, aquí vamos a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, aceptamos y listo. Muy bien. Ahora me pide cambiar los datos. Esto, aunque sale mal, hay que hacerlo para que la otra la podamos completar. Entonces voy a arrastrar trimestre fecha y mes y voy a arrastrar póliza de seguro. Muy bien, ahora que ya movimos esto, vamos a crear las segmentaciones, que sería análisis de gráfico dinámico, insertar segmentación de datos. Aquí vamos a activar solo mes y póliza de seguro, aceptamos. Y aquí solamente deberíamos activar seguro de automóvil y seguro de hogar. Y en meses solo deberíamos activar enero hasta junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bueno, con esto deberíamos tenerlo bueno, así que marco como contestada. Solo voy a cambiarle el estilo de gráfico al estilo 12 en diseño, al estilo 4. Y vamos a enviar, esperemos que ahora sí salga bien esta instrucción. Y creo que no. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Y creo que con esto estaremos finalizando. Así que ya con este video creo que tienen pues más que suficiente para poder prepararse. Primero para poder llegar a más del 70% y segundo prepararse para el examen. Así que eso es todo.